Hola, ¿qué tal? Soy Arturo. Hace unos días presenté un taller sobre el uso de la técnica de PCR en tiempo real para alumnos de biología. Fue una presentación un poquito larga, pero considero que los alumnos pudieron retener y entender muy bien esta técnica. Es por eso que quise publicar esta presentación aquí en YouTube para que quien estuviera interesado, hay muchas personas que tienen interés en aprender esta técnica, sobre todo gente de biología. Si tienen la paciencia de verlo a detalle, yo sé que ustedes van a aprender mucho en esta presentación porque les doy ejemplos prácticos y muchos detalles sobre la técnica y de una forma para que lo entienda todo el mundo. Si tienen la paciencia, este material es para ustedes. ¿Dónde la aprendí? Yo hice un doctorado en Italia, en una ciudad que se llama Ancona, y ahí hay un laboratorio que es muy reconocido en esta ciudad, pero también hice una estancia de 6 meses en Noruega, donde reforcé los conocimientos sobre esta técnica. Pero yo entiendo que también esto se puede, no hay que irse tan lejos, también la hacen pues en la facultad. Me parece que lo hacen más los químicos y posiblemente los biotecnólogos. Hay oportunidad de hacerla. Estas son las imágenes representativas para quien no estuvo ayer en la presentación de cómo es esta ciudad en la que yo estuve. Es una ciudad muy bonita, es una ciudad muy histórica. Aquí se encuentran ruinas pues de los romanos, se encuentran incluso de antes de los romanos, no recuerdo ahorita su nombre, está una catedral, están los pasillitos, tiene playa. Y la ciudad de Oslo, Noruega, la verdad es que yo antes de ir para allá ni sabía en dónde estaba en el mapa, pero bueno, también es una ciudad muy bonita, tiene mucha historia y sobre todo tiene mucho dinero. Y allá yo me di cuenta que en el laboratorio tenían pues la mejor calidad en instrumentos como en reactivos y eso me sirvió mucho a la hora de entender mejor la técnica. En fin, ¿para qué sirve la PCR? La PCR te sirve para multiplicar una secuencia de DNA. Tú tienes un gen, que es una secuencia relativamente corta, y la puedes reproducir o amplificar. Normalmente se le dice amplificar. Ya que tú puedes amplificar una molécula, puede ser de un virus o de un patógeno, tú puedes saber si cierto patógeno se encuentra o no en una muestra. Por ejemplo, las pruebas de COVID utilizan este principio y se hacen con técnicas de PCR. ¿Qué es lo que se hace? Si se conoce el genoma del coronavirus o cualquier patógeno y diseñas un primer que se va a pegar solamente a una sección del coronavirus, lo vas a amplificar. Y si se amplifica, significa que el coronavirus está en la muestra. Si no lo amplifica, significa que tu primer no se pudo pegar a nada y que no se encuentra. Vamos a ver a detalle cómo funciona esto. ¿Para qué más sirve? Sirve para cuantificar, para dar un diagnóstico médico, depende pues del tipo de células. Tú puedes identificar los diferentes tipos de células, detección de cáncer, detección de patógenos, biología experimental. Yo he utilizado esto para biología experimental. Vamos a ver ejemplos claros. Para inocuidad de alimentos, si se tienen alimentos y quieren ver si hay ciertos patógenos, pues no puedes hacer, pues que tomas una muestra, le metes algunos primers y ves qué es lo que se amplifica. Y puedes amplificar también patógenos. Se utiliza también para ciencia forense. ¿Cuál es el principio de la técnica? Posiblemente para los que van en semestres más avanzados ya estén un poquito familiarizados con este tipo de imágenes, pero la voy a describir. Está bastante sencilla y es fundamental para entender la técnica. Supongamos que tenemos aquí una célula, puede ser una célula animal, una célula vegetal, la célula de un hongo, cualquier tipo de célula y una que sea eucarionte, y tenemos el núcleo. En el núcleo se encuentra la información genética en el genoma. Supongamos que también todo esto es el núcleo, como pueden ver, núcleo, todo esto cafecito. Tenemos el DNA que está pues en estructura terciaria, o sea, está todo plegado, pegadito, pero si logramos generar la estructura primaria a través de ponerle calor al DNA, este se despega
y podemos ver que en la estructura del DNA, pues tenemos una secuencia de nucleótidos, ¿sí? Adenina, timina, guanina, adenina, citosina, guanina, etcétera. Y que algunas secciones del genoma van a tener las instrucciones, en este caso, este representa la secuencia de un gen en particular. ¿Qué gen? Pues no lo sabemos. Podría ser un gen relacionado al estrés, podría ser un gen relacionado al crecimiento, lo que esté necesitando en ese momento la célula y produciendo una proteína. Ok, en el genoma nosotros tenemos muchos tipos de genes. No todos los genes se expresan. De hecho, la mayoría no se encuentran, no se expresan y cumplen otras funciones. La mayoría nada más está ahí realmente. Y de la mayoría no se sabe lo que hacen algunos genes. Pero los genes que sí se expresan, es decir, los genes que van a producir una proteína probablemente un cortisol que va a ayudar a mejorar la respuesta al estrés del organismo, una citosina probablemente necesita en ese momento para regular un proceso inflamatorio, un factor de crecimiento porque necesita tal vez crecer, al ser alimentado muy bien necesita producir las hormonas que le ayudan al crecimiento, dar las instrucciones. ¿Qué es lo que hace la célula a la hora de querer producir una proteína? Pues que necesita mandar un mensaje para producir esa proteína. Entonces, el mensaje, ¿cómo lo manda? A través de crear una cadena de RNA, porque va a ser complementaria al DNA, la produce con una secuencia complementaria. Si aquí tiene adenina, le pone uracilo. Si tiene timina, le pone adenina, etcétera. Y crea una secuencia idéntica al DNA, pero como ahora es de una cadena y además tiene uracilo, pues se va a convertir en RNA, ¿sí? Por eso se llama RNA transcript, porque transcribe lo que está aquí, ¿sí? Una vez de que ya replicó esto, ya lo produjo gracias a la enzima RNA polimerasa, produce esta y la libera del núcleo. Cuando la libera del núcleo, si se dan cuenta, aquí está el núcleo y la libera al citoplasma. En el citoplasma, este RNA mensajero, porque lleva el mensaje de la proteína que necesita producir, viaja y se va a los ribosomas. Y en los ribosomas se traduce esto. Está esta secuencia y con el RNA de transferencia, pues agarra un aminoácido y lo pega aquí. Agarra otro aminoácido y lo pega acá. Agarra otro aminoácido, lo pega acá y de esa forma produce una proteína, cualquier tipo de proteína. Así se lleva a cabo la, la replicación y la producción de las proteínas que dictan pues todas las funciones de la célula. El principio de la técnica se basa en que nosotros vamos a amplificar solo el mRNA, que es la información que está necesitando en ese instante la célula. No queremos saber lo que hay aquí porque sabemos que hay una infinidad de cosas. Yo quiero analizar esto, ¿sí? Simultáneamente la célula va a estar produciendo un montón de mRNA. Yo no puedo conocer todo, puedo conocer mRNA específicos, el que a mí me interese. Y por eso nos vamos a la siguiente diapositiva. Este es un ejemplo práctico de cómo yo he utilizado esta técnica para diferentes trabajos. Este es el primer artículo científico que nosotros producimos de mi primer año de doctorado, en el cual nosotros cultivamos pez cebra, que es un modelo experimental muy versátil, muy útil, muy fácil de utilizar, y Reading Zebrafish on Black Soldier Fly, Hermetia ilucens, que es esta avispita. Lo que hicimos fue producir esta avispita y los huevitos de esta avispa, las larvas, están teniendo mucho auge porque son muy productivas. Puedes producir kilos y kilos como si fuera composta y utilizarla para alimentación animal, así como también humana. Entonces, allá en Europa tienen mucho interés por esta avispita y de esa forma reciclar los residuos y producir proteína de muy alta calidad.
Ok, pero esto es algo muy nuevo. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros les dimos de comer con esta avispita y evaluamos diferentes cosas. Una de ellas fue la expresión genética, pero no solo la expresión genética, estos son diferentes genes. Analizamos también cómo crecían los peces, cómo les iba en su intestino, enflacaban, si se les inflamaba el intestino, qué es lo que pasaba a nivel espectroscópico, es decir, si había moléculas que se presentaban más. Analizamos el ácido, los lípidos y analizamos pues las cosas moleculares, las señalizaciones genéticas. Este es un gen, este es otro gen, este es otro gen, y esta es una secuencia de primer, que adelante vamos a ver qué es lo que es, pero como ven es una secuencia de nucleótidos pues relativamente corta, serán unos 20, varía muy poquito, y aquí está la base de datos de donde se produjo. Este es un gen que se llama IGF-1, que significa Insulin-like Growth Factor, que no es más que una proteína que se parece a la insulina, que está relacionada con el crecimiento. Es como si fuera una hormona. Esta y esta son como si fueran hormonas de crecimiento. Cuando un pez está comiendo bien, produce esta proteína que da la instrucción a su vez a otros genes de producir otras proteínas relacionadas al crecimiento. Pero cuando el pez necesita dejar de crecer o está sucediendo algo y dice, no, 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 aquí es mejor no crecer, almacenemos mejor la energía para sobrevivir o para poder luchar contra el estrés. Ok, libera esta otra hormona, la miostatina. Y de esta forma nosotros podemos saber a nivel genético, pues qué es lo que está sucediendo con el pez, con el humano, con el hongo, con lo que ustedes quieran, porque estos genes se conservan mucho entre los diferentes organismos. Estos son genes relacionados al estrés, al sistema inflamatorio, al metabolismo de los lípidos y hasta KIA1, KIA2, KIA3, KIA4, KIA5, KIA6 relacionadas a la actividad enzimática de la quitina. Por eso dice KIA de quitina ácida. Kitinase acidic es una enzima. Y queríamos ver, bueno, ¿será que la quitina que tienen los insectos podrá hacerles daño? Pues tratamos de entenderlo. Nadie había hecho esto y pues nosotros dijimos, vamos a agarrar los genes, vamos a ver qué pasa a nivel molecular. Este es un ejemplo. Luego hicimos algo similar, pero con el pez payaso. Este fue el segundo artículo que publicamos y fue esencialmente lo mismo. Biometría, histología, espectroscopía, bioquímica y molecular. Aquí fueron menos genes, los genes del crecimiento, genes relacionados al metabolismo lipídico y al estrés, para ver más o menos qué estaba pasando con el pez cuando nosotros le dábamos de comer insectos. Y por último, yo lo apliqué en un último trabajo. Este trabajo lo hice en Oslo, pero esto lo hice con el pez medaka. Es un pez de agua dulce de origen japonés, pero que está teniendo mucho auge como modelo experimental. Aquí hicimos algo similar, pero lo que le dimos en vez de insectos fueron seaweeds, fueron macroalgas. En Oslo y en los países de Europa del Norte ellos tienen muchísimas macroalgas y están muy interesados en utilizarlos porque tienen propiedades como por ejemplo incrementar la respuesta inmunológica para mejorar la resistencia a las enfermedades. Tienen varias propiedades que pueden tener. Nosotros queríamos saber si el pez medaka podría ser un buen modelo para estudiar inflamación intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros intentamos producirle una inflamación al pez medaka y quisimos ver cómo era esa inflamación. Vimos pues la histología del intestino y analizamos un montón de genes relacionadas pues al estrés y a la respuesta inflamatoria. Interleucina 1, interleucina 10, TGF-beta, estas que son relacionadas al estrés, metabolismo del colesterol, en fin, un montón de cosas. Uno puede, dependiendo de qué es lo que te interesa saber, ver, ok, ¿qué es la proteína más relevante que yo puedo posiblemente ver un cambio? Entonces, ahí se requiere un poquito pensar y decir, ¿qué es lo que yo espero que va a cambiar? Y eso lo voy a analizar. Esa es la primera pregunta que uno se tiene que hacer. ¿Qué genes yo quiero estudiar?
En fin, los pasos para la PCR son primero, en el caso de biología experimental es que vamos a llevar a cabo un experimento como el que les acabo de mencionar, pero en el caso, por ejemplo, del coronavirus, pues no necesitas hacer un experimento, solo tomas la muestra, ¿no?, del paciente. Depende del tipo de cosa que quieras hacer. En fin, una vez que ya tienes una muestra, extraes el RNA. En el caso de peces, pues yo extraía pues un pedacito de tejido, de intestino, de músculo, de lo que sea. A eso le extraes el RNA por medio de reactivos y ahorita vamos a ver a detalle cómo se hace. A partir de que tienes DNA, sintetizas DNA, porque trabajar con DNA es más conveniente que trabajar con RNA. El RNA se degrada muy fácilmente, el DNA aguanta muchísimo. Una vez que tienes el DNA, bueno, se llama cDNA porque no es un DNA normal, es un DNA que yo produje artificialmente en laboratorio. Y C viene de complementario, complementary DNA, es complementario al RNA, es artificial, es un DNA que yo produje. Y ese DNA se amplifica. Si yo empecé con un pedacito de DNA, posiblemente voy a acabar con millones y millones. Si yo empecé con 10 fragmentos de DNA, voy a acabar con muchos millones. Y eso me va a permitir cuantificar y comparar cuánto DNA tenía al inicio una cierta muestra. En cambio, si yo no amplifico, para mí va a ser imposible cuantificar cuánto DNA había ahí, porque posiblemente era muy poquito y el instrumento que yo voy a tener no va a ser capaz de detectar esas cantidades tan pequeñísimas. Vamos con el paso de la toma de muestras. Este es el pez Medaka que les comentaba y el ejemplo que vamos a ir siguiendo es el del pez Medaka. Y nosotros lo que hicimos fue una vez de aproximadamente 2 meses que le estuvimos dando los diferentes tipos de dietas, pues muestreamos el pez, lo agarramos, lo anestesiamos y agarramos pues con unas pincitas de aquí, con cuidado, le abrimos a partir del ano y le empezamos a abrir la cavidad abdominal. De ahí jalamos la pared de la cavidad y tenemos intacto el intestino. De ahí lo jalamos con unas pincitas con cuidado y lo estiramos y aquí lo que tenemos es el intestino del pez Medaka. Nosotros lo que hicimos es cortarlo a la mitad y ver la expresión genética de una mitad y después de la otra mitad. Y eso fue lo único que analizamos. Nosotros analizamos, pues, muestras de intestino, pero también pudimos haberlo hecho del hígado, extraer el hígado, que está más o menos como a esta altura, muy chiquitito. Hay quienes pues necesitan pues analizar una proteína que se encuentra en el cerebro o arrancarle un pedacito de músculo, analizar el músculo. Cualquier tipo de tejido se puede y no se requieren grandes cantidades, se requieren pues unos cuantos microgramos. ¿Cuáles son los métodos que existen para extraer el RNA? Existen varios métodos, pero normalmente se clasifican en dos. Lo que yo denominé manual, porque lo tienes que hacer pues tú solito, pues por medio de solventes, o algo, digamos, semiautomático, con columnas, que es muy fácil. Vamos a ver el procedimiento manual y rápidamente lo vamos a revisar. Este no es más que un ejemplo de las cosas que yo hacía allá y cómo se hace en general. Estos protocolos se pueden bajar directamente de internet. Y rápidamente describo algunos pasos para que se den una idea, pues que es algo relativamente simple, pero solamente hay que tener un poco de práctica. Primero, estas son las notas que yo la hice con base en lo que me enseñaron allá. Yo escribí esto, yo cuando tenía un estudiante y me decían, mira, aquí está esta persona, enséñale la técnica y él te va a echar la mano. Yo le decía, mira, aquí están las instrucciones, te las voy a explicar y funcionaba. Si alguien las quiere, pues lo puede copiar directamente y luego estudiarla. Yo les decía, mira, lo primero que vas a hacer es limpia la campana donde vas a trabajar. Clean hood with paper and alcohol, ¿no? Límpialo muy bien y deja un pedacito de papel, etcétera. Detallitos nada más, ¿no? Junta tu material, tu rack, tu agua, que va a estar libre de RNA, es decir, que es un agua ultra pura, que se compra o se fabrica en el laboratorio. Tu Zeppendorf, tus tijeras, tus pinzas, las pipetas, tienes que tener una pipeta grande, una mediana, una chiquitita, Falcons, etcétera, ¿no?
Lo primero que vamos a hacer es que pick up your samples using dry ice box, o sea, toma tus muestras y llévate una caja de hielo seco para que no se te degrade, porque se degrada muy fácil. Ok, agarra y como está en esta imagen, échale Trisol, transfer carefully, y, o sea, que transfieras cuidadosamente tu pedacito de tejido a otro Eppendorf y le vas a poner una solución que se llama Trisol. Trisol es es una solución que te permite romper las células y el tejido y romper la membrana celular, procurando no romper la membrana del núcleo, ¿sí? Cuando están en este paso, yo le digo, ok, homogeniza, es decir, mezcla, ¿no? Tenemos una como licuadorcita y se muele el tejido, pues para poder acceder al RNA. Este paso es muy importante porque yo les digo, mira, hazlo, pero no te tardes demasiado, hazlo como unos 30 segundos, no lo hagas mucho. No lo hagas mucho porque puede romper la membrana del núcleo y nosotros no queremos analizar el DNA, queremos analizar RNA. En fin, haz estas cositas, espera 5 minutos, de ahí agrega cloroformo, 150 microlitros, Vortexa, espera, centrifuga, transfiere cosas, luego ponle isopropanol. Y yo les decía, do it slowly and pipetting. If you don't do it in this way, you don't get any pellet. O sea, hazlo muy lento porque si no, pues es muy delicado este material y no vas a tener lo que le llaman un pellet, RNA pellet. Cuando nosotros le ponemos diferentes solventes, lo que vamos a hacer es separar la fase orgánica de la muestra con una fase de agua y una fase donde va a estar el RNA. ¿Sí? Una vez que nosotros transferimos esto, aquí nosotros separamos el RNA de todas esas cosas y de ahí les digo, get pellet, discard supernatant. Ok, quédate con esto y quítale todo esto. Esto es el RNA, esto es lo que a nosotros nos interesa. Eso es la extracción de RNA. También se le llama aislamiento porque lo aíslas de todos los componentes, o también se le llama purificación porque lo vas a purificar de todo esto. Quieres RNA súper limpio, ¿sí? Y para tenerlo súper limpio, pues lo que vas a hacer es que tu pellet lo vas a lavar, lo vas a limpiar, washing, pellet washing. Para eso tienes que agregar etanol, vortexas y de ahí centrifugas, quitas el etanol y de ahí agregas agua para que tu RNA que está sólido, está en pellet, le vas a agregar agua para que se disuelva en el agua, ¿sí? Lo vortexas y rápidamente lo guardas en hielo y una vez que ya lo hiciste, tú mides la concentración que obtuviste y listo, tú tienes tu RNA súper limpio. Ese era el protocolo manual. El protocolo con columnas es similar en las primeras etapas en el sentido que tú tienes que transferir aquí tu tejido, le pones Trisol y de ahí lo homogenizas con la licuadorita y ya lo tienes todo molidito y esto agarras una pipeta y lo pones directamente en la columna y y el RNA se va a quedar aquí atorado en una membrana, se va a pegar el RNA. Lo que se va es todo el solvente y tú agarras este RNA y le pones agüita y listo. Lo procesas súper rápido. Yo en Oslo pude procesar como 80 muestras como en 3, 4 días, mientras que en Italia yo me hubiera tardado casi 2 semanas para que vean la diferencia de trabajar con estas columnas, pero es más costoso. Una vez que nosotros tenemos el RNA, tenemos que evaluar la calidad de RNA, ¿sí? Tiene que estar muy limpio, no tiene que estar degradado, no tiene que estar contaminado, porque si yo le meto basura a la PCR, me va a sacar basura, yo no voy a saber qué onda está pasando ahí. La degradación, ¿qué es? Pues que el RNA literal se va a romper en pedacitos, se va a fragmentar y esto normalmente ocurre porque durante la extracción posiblemente yo me tardé mucho haciéndolo, o que yo no tuve la precaución de mantener siempre fría la muestra, ¿sí? Cuando uno trabaja, tienes que trabajar, pones una charolita con hielo y ahí tienes tus muestras y no permites que se calienten para nada, trabajas con la muestra fría. Entonces, evitas que se degrade. Tenemos que evaluar qué tanto se me degradó, si se me degradó o no. Tenemos que saber si al momento
de separar el RNA de las proteínas y del DNA que no nos interesa, si no se me contaminó, y si yo le quité bien el alcohol, si yo le quité bien el etanol, si yo le quité bien el isopropanol. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Es muy sencillo. Lo primero que se tiene que hacer es que una vez que tienes tus muestras, obviamente todo no te lo vas a echar de corrido, ¿no? Tú agarras y guardas un microlitro para después que vas a hacer una corrida de gel de electroforesis en gel de agarosio. Y aquí le vamos a meter un microlitro. Este gel se hace es como hacer una gelatina, es muy fácil. ¿Cómo se hace una gelatina? Agarras agua, le echas un poquito de granitina, la calientas y listo. Lo mismo con este gel. Pero pues le echas una proporción pues pequeñita de agarosio. Creo que era 1 gramo por 70 mililitros, no me acuerdo cuánto era. Habría que checar el protocolo. Y simplemente se generaba este gel. Aquí le pones un microlitro, aquí otro microlitro de otra muestra, aquí otra muestra, aquí otra muestra, y le das una corriente eléctrica por medio de este instrumento que te va a generar una corriente eléctrica de dirección de negativo a positivo. Y eso lo que te va a permitir es separar el RNA. Separar el RNA o cualquier molécula que esté presente de acuerdo a su peso molecular. El RNA avanza y todas las moléculas de negativo a positivo por un reactivo que se les pone para que se les pegue y que pueda jalarlos. Entonces, sin entrar tanto a detalles, simplemente a los principios. Entonces, cuando nosotros pusimos aquí una muestra, otra muestra, otra muestra, otra muestra, otra muestra, nosotros lo que hacemos es correr el gel. Lo corremos. A los 10 minutos posiblemente el RNA va por aquí, a los 20 minutos va por acá, a la media hora ya va por acá, a los 40 minutos va por acá, y dice, bueno, ya lo voy a apagar porque si no, el RNA se me va a escapar, lo voy a tirar, ya no voy a ver nada. Ok, pasa como media hora y dices, bueno, voy a ver cómo se ve mi RNA para evaluar su calidad. Entonces, el RNA, recordemos que hay varios tipos de RNA. Primero, el que les decía yo es el mensajero, pero el mensajero es tan poquito que no se ve. Lo que se ve son otros tipos de RNA que están un poquito más grandes, moléculas que están más grandes. El de transferencia, que ayuda en la síntesis de proteínas, y el 28S y 18S, que son parte pues, de los ribosomas, donde se va a producir la proteína. Estos, como están muchísimo más grandes, pues nosotros podemos ver la banda, ¿no? Esto representa que aquí había una molécula que es diferente de esta. Y que esta molécula es más pesada que esta. Porque para mover algo de un lugar a otro, mientras más pesado es, más difícil es, más energía se quiere, se necesita más tiempo. Entonces, si nosotros vemos que un gel tiene una bandita, tiene aquí otra, tiene aquí otra, y tiene aquí otra, y tal vez aquí una chiquitita, uno puede decir, ok, ya que este RNA está enterito, porque yo veo las líneas, puedo asumir que mi RNA mensajero está intacto también, ¿sí? Pero de esa forma, yo puedo ver si mi RNA está degradado o no. Degradado o no. Si aquí yo no veo una línea, pero veo una manchita, aquí todo esto es una manchita, esto es una manchita, tal vez aquí está bien, pero esto es una manchita, significa que esta molécula se rompió en dos y en vez de comportarse como una, se comporta como dos y se ve una manchita aquí. Y todo esto se fragmentó en 1000 pedazos y yo no veo más que una mancha blanca aquí. Eso significa que mi RNA no sirve, que se rompió. Algo pasó. ¿Qué es lo que pasó? Yo tengo que pensar y decir, ay, es que seguramente yo saqué las muestras y una se me quedaron afuerita y no me di cuenta. Tienes que pensar qué fue lo que pasó. Porque si tú sigues adelante y adelante, pues puede ser que estés echando a perder tus muestras, porque estás haciendo algo mal. Esa es la primera cosa. Así ves la calidad del RNA, la integridad. ¿Cómo ves que tú no tienes DNA? Pues porque el DNA es muchísimo más grande que el RNA. Por lo tanto, el DNA no corre. El DNA se queda aquí. Aquí donde lo pusiste, aquí se queda. Entonces, si yo tengo aquí una manchita de fluorescencia, significa que ese es DNA y que por lo tanto mi muestra está contaminada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O tiro mi muestra o lo purifico de DNA, que es otro procedimiento que también es costoso y que no siempre te purifica bien, no siempre funciona. Lo ideal es que en el RNA tú tengas el cuidado de no homogeneizar demasiado.
En fin, ya vimos cómo evitar DNA, la contaminación de DNA y que el RNA esté intacto. El siguiente paso, que también es muy sencillo, es lectura en el espectrofotómetro, que es este instrumento que no es más que echarle un microlitro, agarras una gotitita, se la pones aquí y te va a medir pues la concentración de RNA. También te va a medir si tú tienes contaminación de proteínas y si hay solventes. Solventes se pueden quedar pues, durante el proceso de la extracción, que no se los quitaste muy bien. Yo ahí en el protocolo dije, escribí, quítalo muy bien, porque si no le va a quedar solventes y luego la PCR no va a salir. ¿Cómo te mide esto? Pues lo que tiene este espectrofotómetro, como la palabra lo dice, pues que te manda pues una luz, un foto, y te los va a mandar aquí, va a atravesar la muestra y en la muestra, dependiendo de lo que absorba de luz ultravioleta, pues será lo que tenga. Así te mide la concentración. El RNA te absorbe luz a 260 nanómetros de longitud de onda, mientras que la proteína a 280 y los solventes alrededor de 230. Ok, te mide la concentración y tú necesitas normalmente que tengas una buena cantidad de RNA. Aquí te dice, bueno, también te mide DNA, pero nosotros ya sabemos que mi muestra no tiene DNA. Por lo tanto, lo que me mide aquí, yo asumo que es RNA. Por eso espero que no esté contaminada. Ok, tengo la concentración. Yo necesito que no tenga muchas proteínas, ¿sí? 260 es DNA, RNA, 280 es proteínas. Si esto lo divido entre 2 y me da esto 2, significa que hay el doble de RNA de lo que hay proteínas. Este es un valor óptimo y es un valor muy bueno. Si yo tengo demasiada proteína, tal vez un valor de 1, significa que tengo mucha proteína y que posiblemente en la PCR pues va a interferir la proteína. De manera similar con los solventes. Yo necesito que no tenga mucho solvente, que sea más RNA de lo que es solvente, alrededor del doble. Pero cuando son muestras chiquitititititas, es muy difícil limpiar el pellet de RNA y que no te quede mucho solvente. Entonces depende del tejido, pero estos son valores óptimos. Entonces tú pones tu gotita y ves, ok, tengo 2, perfecto. Ok, en la siguiente tengo 2, perfecto. Y sigues adelante. Una vez que tienes el RNA que está ultra puro, que está muy bien, que no está degradado, vamos a proceder a generar el DNA complementario. Esta es una reacción que en la naturaleza no ocurre, solamente lo hacen los virus. ¿Sí? En la naturaleza lo que pasa, como les mostré en la primera diapositiva, de DNA produce RNA para la síntesis de proteínas, ¿sí? Y no al revés. No de RNA se produce DNA. Solamente los virus eso hacen cuando infectan una célula y para producir y para activar toda su maquinaria. En fin, en laboratorio nosotros hacemos de RNA, producimos DNA, como les decía, un DNA artificial, complementario. Para eso, en términos técnicos, se llama que la molécula de mRNA se retrotranscribe, o sea, se fue para atrás, que es decir, se produjo el DNA. Retrotranscripción, transcripción reversa, porque vamos en el procedimiento al revés. De RNA nosotros vamos a producir DNA. ¿Cómo se hace? Nosotros tenemos aquí la cadena de una hélice de RNA y le vamos a poner un primer. El primer es una secuencia corta, como mencioné, de alrededor de 20 nucleótidos, timina, adenina, citosina, bla, 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 y que nosotros la tenemos que diseñar que se pegue solamente, como es complementaria, yo puedo diseñar que solamente se pegue en el gen que a mí me interesa, ¿sí? Es muy importante, es esencial el primer, porque para que la DNA polimerasa o la RNA transcriptasa trabaje, necesita primero hacerlo en una secuencia que ya se empezó a pegar, ¿sí? No puede agarrar y empezar a pegar por sí solita. Requiere primero de un iniciador. El iniciador de la reacción, ese es el primer. Ok.
Ya diseñamos un primer, se le pega aquí a la cadena de RNA, a la temperatura que se le pega, no se le pega a todas las temperaturas, no se le pega en frío, no se le pega en caliente, se le pega a la temperatura que el primer se le tiene que pegar, ¿sí? Eso se diseña, se diseña. Entonces, produjimos un primer, se le pegó aquí, y una vez que se le pega, yo le pongo nucleótidos, adenina, citosina, etcétera, y con la RNA transcriptasa se empieza a pegar el primero, se empieza a pegar y produje una secuencia de DNA, ya es complementaria, ¿sí? Aquí se pegó el primer y empezó a trabajar la RNA transcriptasa. Una vez que ya tenemos la secuencia de DNA complementario, de ahí aplicamos la PCR. Entonces, si teníamos una molécula con la PCR, vamos a tener 2, vamos a tener 3, vamos a tener 4, vamos a tener 5, 20 millones. Eso es DNA, amplificación de DNA. Eso es el principio de la PCR. Ya yéndonos un poquito más al fondo, aquí vamos todo bien, ¿todavía me escuchan? Solamente para saber que no estoy hablando solo. Sí, se escucha. Sí, doctor, se le escucha. Perfecto, entonces seguimos. De ahí, pues vamos con la PCR y lo que va a hacer es, una vez que ya tenemos el DNA, acuérdense, aquí está, ya lo produjimos a partir del RNA, lo que se le va a hacer primero es separar estas cadenas, ¿sí? Para separarlo, le agregamos calor. ¿Por qué se separan cuando nosotros le ponemos calor al DNA? Si nosotros le ponemos demasiado calor, no solo lo vamos a separar, lo vamos a romper y ya no tenemos nada. Se separa a 98 grados por convención. Se le llama denaturation, denaturalización. Ok, los separamos. ¿Por qué se separan? Porque estos nucleótidos están unidos por enlaces covalentes, como el enlace que une, por ejemplo, a las moléculas del agua. El agua está unida por enlaces covalentes, de tal forma que pues, yo la puedo manipular, yo la puedo separar, yo la puedo hervir y cambia y se separan. De la misma forma se separan estos nucleótidos. Son enlaces débiles que se pueden separar fácilmente por medio del calor, como en el agua. Ok, lo que sigue es que el siguiente paso es el paso en el que se pegan mis primers una vez que está separada esta cadena. Para que se peguen, posiblemente la temperatura, en este caso el ejemplo es de 72 grados, pero yo diseño mis primers para que se peguen a 60 grados. A mí me enseñaban así y así yo lo hago. Ok, a 60 grados el primer está por aquí volando. Cuando yo hice una mezcla está volando, pero a 60 grados encuentra la secuencia, ve que nota que es idéntica, que es complementaria y se pega. ¿Sí? Esta es el primer, un tipo de primer se pega de un lado, pero como tenemos una secuencia que es complementaria, pues necesitamos otro primer que la secuencia al final no necesariamente es la secuencia que al inicio, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos dos tipos de primer. Uno que se pegue de un lado de la cadena y otro que se pegue del otro lado de la cadena. Entonces, uno agarra, se pega, y otro agarra y se pega, y ya una vez que se pegó, es una cuestión de segundos. En el termociclador sucede todo esto. De ahí va la fase de extensión, donde la DNA polimerasa, una vez que está el iniciador, pues agarra, encuentra los nucleótidos, empieza a pegar el primero, segundo, el tercero, el cuarto, y pega todos hasta que acaba. Son otros segundos, no es mucho tiempo el que se le dejan en el termociclador. Lo mismo sucede con la otra hebra, y eso es todo, esa es la PCR. ¿Qué es lo que tenemos al final? Que si nosotros empezamos con dos moléculas de DNA de un gen que yo amplifiqué, pues en el primer ciclo, después de que pasó todo esto, es un ciclo, yo ya tengo, en el primer ciclo yo tengo 4 copias. En el segundo ciclo, pues todo se multiplica por 2, ahora tengo 8 copias, luego 16, luego 32, perdón, y después de 31 ciclos, yo tengo 2 billones de copias, lo cual es muchísimo. Es una cantidad que yo puedo cuantificar facilísimo. Yo no puedo cuantificar en el laboratorio 2 moléculas de DNA, como la es imperceptible, pero sí puedo cuantificar 2 billones de copias. Eso es la PCR. Ok, para que se lleve a cabo esa reacción, yo necesito producir hacer una mezcla.
lo que le llaman master mix. Para eso lo que requiero es obviamente el DNA, ¿sí? También le llaman template, porque es un molde. A partir de eso vas a producir todo lo demás. Necesitas los nucleótidos, pues que es, pues digamos que los tabiquitos, ¿no? Que van a servir para construir. Necesitas tus primers para empezar la reacción. Necesitas DNA polimerasa, que es la enzima que va a elongar, que va a hacer el trabajo. Y necesitas buffer para que el pH pues, se mantenga durante la reacción. Y necesitas un fluoróforo. Este fluoróforo es particular de la PCR tiempo real. ¿Por qué? Nosotros cuando hacemos nuestro master mix, que no es más que mezclar todo esto, este es un fluoróforo que se compra en los laboratorios, que es una molécula que nosotros la vamos a agregar en la solución, dye in solution, emits low fluorescence, muy poca fluorescencia. Pero en el momento en que estas dos cadenas que estaban separadas se pegan, emission of fluorescence by binding. Cuando se pegan, estas ya pueden emitir mucha fluorescencia si yo le echo un rayo de luz, lo echa el instrumento y veo qué tanta fluorescencia sacó, de tal forma que si yo tengo dos moléculas de DNA, pues sí me va a hacer fluorescencia un poquito nada más porque las demás están sueltas. Pero si yo tengo 2 billones de moléculas de DNA unidas, pues la fluorescencia que me va a emitir es muchísima, ¿sí? Esa fluorescencia que tanto fluorece mi muestra cuando se pega al DNA, se intercala. Aquí tenemos adenina, citosina, y se intercala entre esas secuencias, es que puedo yo cuantificar. Este fluoróforo es el que me permite cuantificar en tiempo real, por eso ya se llama en tiempo real. Ahorita explico por qué. Primers. Esto de los primers es todo un tema. De hecho, hay libros enteros para cómo diseñar primers, pero los pasos que yo sigo a la hora de trabajar es primero, como les dije, ¿qué primer me interesa a mí? ¿Qué quiero amplificar? Voy a hacer un experimento donde me interesa evaluar si el pez se va a inflamar del intestino o si tiene una infección en el ojo, pues voy a identificar cuáles son los genes que yo necesito. Una vez que los identificas, buscas en la literatura, porque pues hay muchísima gente que ha trabajado con estas cosas y que ya se quebró la cabeza diseñando primers. ¿Y para qué lo voy a diseñar yo si ya está? Entonces lo checas que el artículo esté bueno, que tenga toda la información de acuerdo a la guía del 2010 que se publicó, y si te da confianza, haces una prueba y ves si funciona ese primer. Porque me ha pasado a mí que dicen, ok, yo agarro un paper, checo los primers que dijeron que hicieron, lo corro y bueno, no me corre. ¿Qué es lo que está pasando? O están mintiendo o las condiciones en las que yo estoy trabajando posiblemente no están funcionando este primer. Ok, esta pues no me sirve. Buscar primers diseñados por otros colegas. Como decía yo en la presentación de ayer, en el laboratorio pues éramos como 15 personas y cada año llegan unos, se van otros, llegan unos, se van otros, y tienen ellos un catálogo donde todos los primers que se han diseñado, ahí están en su congelador y tienen un catálogo. Ok, ¿qué quieres estudiar? ¿Quieres estudiar estrés? ¿Quieres estudiar crecimiento? ¿Quieres estudiar reproducción? Mira, estos son los primers que nosotros tenemos y que sabemos que funcionan. Ok, úsalos. Pero mira, yo necesito otro, que este a mí no me sirve mucho. O mira, yo lo probé, pero pues ni funciona, ¿no? O sea, algo pasó con ese primer que ya no sirve. Ok, ahora sí lo diseño. Yo aprendí a diseñar primers en Italia y también lo hice más en Oslo. Y los criterios para diseñar primers son muchos, pero lo más importante es lo siguiente. Es que tú tienes, este es el primer, ¿no? Es una secuencia corta, nucleótidos. Tiene que ser muy específico para el RNA que me interesa. El DNA, el RNA que yo quiero amplificar, ¿sí? No quiero que se pegue a otra cosa. Sin embargo, eso no es muy posible, porque ¿cuántos nucleótidos tenemos? 4. Entonces, de repente se repiten, timina, adenina, y es muy difícil que yo diseñe un primer, de hecho es imposible que yo diseñe un primer que solo se pegue a lo que yo quiero. Un primer siempre se va a pegar a otras cosas.
pero yo tengo que saber a qué se puede pegar, ¿sí? Y que no se pegue muy fácil a todo, que se pegue, que sea difícil que se pegue, que es otra cosa. Acuérdense que hay un primer forward y un primer reverse, que es un primer que se pega de un lado de la cadena y hay otro primer que se pega del otro lado. Entonces, como ese primer no necesariamente tiene la misma secuencia, ¿sí? Puede ser diferente, puede ser que no requieran la misma temperatura para pegarse, que uno se pega a 60 grados mientras que el otro se pega a 70. Y entonces, a la hora que yo corro la PCR, solamente se me pega un primer, no se me pega el otro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que trabajen a la misma temperatura. Ok, ya lo puse así. Para diseñar el primer, hay softwares que los venden, pero también hay softwares libres. Yo utilizo una página de internet que es una de las más usadas. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Y es gratis y es muy fácil de usar. Solamente le dices, ok, ¿a qué temperatura quieres que trabaje? Le das instrucciones. Ahorita las vemos, las instrucciones. Lo que sigue, que un primer no se debe de aparear entre ellos, ¿sí? Como tiene secuencia aquí y posiblemente las secuencias también van a ser similares acá, se me va a empezar a pegar entre él. Yo corro la PCR y en vez de que se pegue a mi gen, se pegan entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No amplifico. No se debe de aparear entre ellos. Eso es muy difícil de lograr, ¿sí? Porque cuando tú en el software tú le dices, ok, estas son las características, yo quiero mi primer así, pero resulta que no logra encontrar la computadora un primer correcto. Entonces dices, bueno, pues vamos a probar este primer a ver si funciona, a ver si no se pega mucho. ¿Sí? Que la computadora, pues tú le das las instrucciones, pero pues ella no piensa, ¿no? Ella nada más hace el algoritmo, estos son los primers. Y tú los checas y dices, ay, como que no se ven muy bien. Pero bueno, vamos a ver. Otra cosa, segunda cosa, que el primer se puede pegar en sí mismo. Porque si esta es timina y esta es adenina, posiblemente se pegue. Y ahí, si aquí también es lo mismo, se va a pegar. Yo tengo que verificar que no se peguen entre sí. Igual, hay muchas herramientas que te ayudan a verificarlo y pues la verdad es muy sencillo. Estas son las instrucciones. Sigan estas instrucciones y ustedes podrán diseñar sus primers. Estas las escribí yo y son las cosas más básicas que se requieren. ¿Qué es lo primero que haces? Vas a NCBI, ¿sí? De ahí, NCBI. Vamos a abrirla rápidamente porque tenemos tiempo. NCBI, National Center for Biotechnology Information. Ok, vamos para allá. Y de ahí te vas a la sección nucleótido. Vamos rápidamente, no nos vamos a tardar mucho. Vamos a la sección All Databases. Nosotros queremos, pues, trabajar con cosas de nucleótidos. ¿Sí? Vamos aquí. Y de ahí vas Write Gene Name, Better Full Name. O sea, escribe el nombre del gen, pero mejor si escribes todo el nombre porque de repente, pues, las simbologías te puedes confundir. Y de ahí escribe para qué especie quieres y, pues, estúdialo. Por ejemplo, a ver, le vamos a poner la myostatin, ¿no? Un gen. No me lo encontró. Le vamos a poner PPA. Es otro gen que está involucrado en la producción, en el metabolismo de los lípidos. Y aquí vamos a ver cuál es el RNA mensajero que a mí me interesa. Esto es para, pues me parece que esto será un hongo, etcétera. Es que yo no le puse la especie. ¿Para qué lo quiero, no? Lo quiero para zebrafish, para pez cebra. Vamos a ver qué sucede. En fin, problemas técnicos, pero bueno, vamos. Estas son las instrucciones. Checas uno, copias la secuencia y le dices pick primers, o sea, cópiame, agárrame unos primers y le dices que el primer, que el producto que quieres que te amplifique el primer tenga un mínimo de 60 pares de bases y un máximo de 200. Que la temperatura a la cual, estas son ya cosas técnicas, pero tú quieres que durante la PCR, pues trabaje la temperatura óptima de 60 grados, ¿sí? A la temperatura a la que trabajan.
y que la diferencia máxima sea igual de 1, que si uno es de 60, el otro sea de 69, y etcétera. Estas son las instrucciones, le das a las instrucciones, das get primers, y ya tienes tus primers, y de ahí checas los diferentes, seleccionas. Así se diseña un primer. ¿Cuál es la diferencia entre PCR clásica y Real-Time PCR? La PCR tiempo real. Sencillísima. La diferencia está en el fluoróforo. ¿Sí? En la PCR tiempo real, perdón, en la PCR normal, vamos a empezar en que nosotros vamos a meter la muestra al termociclador y vamos a calentar la muestra en el termociclador y van a pasar como unos minutos. Si se dan cuenta, este es el tiempo. ¿Sí? Aquí son 10 minutos. Entonces, por lo tanto, este es un ejemplo del trabajo que yo hacía en Oslo, ¿sí? Y estoy muy familiarizado con estas curvas porque pues, es un trabajo que yo hice. Entonces, a la máquina le dijimos, mira, que primero caliéntame unos minutos, creo que son como 7 minutos. Eso lo que permite separar el DNA y activar la DNA polimerasa. De ahí, baja la temperatura a 60, porque yo diseñé el primer para que se pegue a 60 grados. Se pegaron los primers. De aquí a 70 grados, 71, la DNA polimerasa empieza a hacer la fase de extensión, empieza a poner los nucleótidos, ¿sí? De aquí, y una vez que ya los puso, pues ya tenemos nuestra cadena de DNA, ya la replicamos. Vuélvela a separar, ¿sí? Vuélvela a poner primers. Extiende otra vez la DNA polimerasa. Sepáralos. Primers. Elóngalos. Sepáralos. Primers. Elonga. Primers. Separa, etc. Entonces, ¿cuántas veces? Pues las veces que yo le diga a la máquina. Si yo le digo, haz esto 100 veces, lo va a hacer 100 veces. Normalmente se hace 40 o 35 veces. ¿Cuál es la diferencia entre PCR clásica y PCR tiempo real? Que en la clásica va a ser esto, y una vez que acabó esto, ya acabó, ¿sí? Ya aquí tenemos un montón de DNA, pero yo lo puedo medir posiblemente al final. La tiempo real, en el primer ciclo, aquí, cuando la DNA polimerasa hizo tu trabajo en el primer ciclo, que ya pegó los nucleótidos, este punto representa una medida del fluoróforo, ¿sí? Que el instrumento a esa temperatura va a hacer una medición de qué tanta fluorescencia hay. Aquí, pues, posiblemente no logra detectar fluorescencia, ¿sí? Pasa otro ciclo, entonces no logra detectar fluorescencia, no logra detectar fluorescencia, no logra detectar fluorescencia. Sin embargo, el DNA se está replicando. Pero por acá, como primero eran 2, luego 4, 8, 17, 5 millones, 20 millones, 40 millones, aquí la máquina me está midiendo ya un montón de fluorescencia. ¿Por qué en tiempo real? Porque yo estoy midiendo en tiempo real cómo se está produciendo el DNA. Así de sencillito. PCR, tiempo real. Mide en tiempo real. Este es el resultado, cuánto están midiendo, ¿sí? Esta es, en Y tenemos la Relative Fluorescence Units, unidades relativas de fluorescencia. ¿Cuánta fluorescencia midió el instrumento? Y aquí tenemos ciclo. Ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 10, ciclo 20, ciclo 30, ciclo 40, ciclo 45. Al primer ciclo era pues poquísimo DNA, no me midió casi nada. Pero las líneas representan una muestra. Esta era una muestra, esta era otra muestra, esta era otra muestra, esta era otra muestra. Y aquí había como 30 o 40 muestras. Primero no detectó nada, después no detectó nada, no detecta nada, no detecta nada, no detecta nada. Pero llega un momento en que es tanto el DNA que empieza a crecer mucho, ¿sí? Empieza a crecer tanto que se acaba el reactivo, ¿sí? Se acaban los nucleótidos, se acaba la DNA polimerasa, se acaba. Por eso es que empieza a crecer muchísimo, fase exponencial, y llega a una meseta. Este es el comportamiento típico del resultado de una PCR. Threshold cycle. ¿Qué es el threshold cycle? Es una línea que yo voy a decir en donde yo voy a cuantificar el resultado. Porque si yo cuantifico aquí, puede ser que este tenga mucho y este tenga poco, no porque este tenía mucho DNA, sino porque aquí se le acabó el reactivo, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento? En el momento en que empieza la fase exponencial. Por convención, ahí
Tú pones tu rayita, tú la puedes mover y decir dónde la quieres, pero el software automáticamente te la pone donde él detectó fase exponencial. ¿Qué significa la primera línea? Que la primera línea tenía más DNA de la molécula que tú amplificaste que el que se tardó mucho, porque el que se tardó mucho necesitó más material para entrar en la fase exponencial. Entonces, si este entró en el ciclo 26, este será por ahí como el ciclo 26, el último entró como en el ciclo 28, casi en el ciclo 29. Y recuerden que de un ciclo al otro hay el doble de material genético. Entonces, si aquí la diferencia es 26 y 29, son 3, tiene el doble, tiene esa cantidad a la 3, que es más que el doble, es como 30 veces más material de DNA que el otro. De esta forma yo puedo cuantificar cuánto estaba produciendo del mRNA y yo puedo hacer comparaciones y yo puedo estar estudiando lo que sucede en el pez con una técnica que es muy sencilla y que, bueno, me tardé un poquito en extraer el RNA, pero a la hora de correr la PCR, una PCR, ya con práctica, pones tu gen, pones tu DNA, pones el fluoróforo, pones lo demás y pones en los diferentes pocitos, en los tubitos Eppendorf. Tardas media hora, máximo una hora. En una hora tú puedes conocer un gen, cómo se está compartiendo en todas tus muestras. Esa es la potencia del RNA, que tú muy fácilmente en una muestra, con un solo microlitro, puedes conocer cómo se comporta un gen y tú de la extracción, pues puedes obtener un montón de cDNA y analizar un montón de genes. Y los primers son baratísimos. Tú puedes, a ver, quiero probar este gen, pides el primer, porque generas tu secuencia y lo mandas a un laboratorio y que yo sepa, a mí me decían, mira, es facilísimo. A mí me decían en Italia, todo lo que quieras tú checar, mandamos a pedir el primer y te lo dan. Esa es la potencia de la PCR. Puedes analizar un montón de cosas. ¿Cuántos genes hay? Más de 30,000. Puedes analizar todo. ¿Cómo verificar que yo realmente amplifiqué el gen que a mí me interesa y no otra cosa? Porque mi primer se puede pegar a otras cosas, se puede pegar entre él. Si yo tenía DNA, una contaminación de DNA, que yo no quería el DNA, yo quería el RNA, puede ser que lo amplifique. ¿Cómo yo verifico que mi resultado es real? Una, que tú checas lo que te produjo la PCR, lo agarras, lo mandas a un laboratorio y dices, secuéncienme esto y quiero ver si la secuencia corresponde al gen que yo estoy pensando que es. Esa es la prueba irrefutable, es la mejor prueba que puedan hacer. No todos lo hacen y yo, la verdad, nunca lo he hecho, porque hay otras formas de verificarlo sin que tengas que estar secuenciando. Lo que yo sí hacía era medir el peso molecular del producto amplificado mediante gel. ¿Cómo mido el peso molecular? Si yo amplifiqué una fracción de DNA al momento de que yo la amplifico y cuando yo diseño el primer, perdón, yo sé cuánto peso molecular va a tener la fracción de DNA que estoy diseñando. Eso me lo da el software. Te dice, lo que tú vas a producir pesa esto. Ok, si yo ya sé cuánto pesa, yo agarro la muestra del PCR y la corro en gel. El gel me los va a separar de acuerdo a su peso molecular. Y yo, cuando corro mi muestra del PCR, también le pongo lo que le llaman ladder, que no es como un marcador, que te va a decir, ok, aquí te va a pintar rayitas. Aquí son 100 kilodaltons, 200 kilodaltons, 300 kilodaltons, 500 kilodaltons, 1000 kilodaltons, 10,000 kilodaltons. Y de esa forma, tú mides cuánto pesa la molécula que amplificaste. Si corresponde con lo que tú estás esperando, es que amplificaste lo que tenías que amplificar y dices, ok, yo hice PCR, diseñé primers, mi primer funciona y aquí está la prueba, yo puedo publicar mis resultados, están bien hechos. Segunda cosa que yo hago, analizar la melting curve. ¿Qué es la melting curve? La melting curve es esto, es una curva. Melt es ¿cómo es la traducción en español? Es en donde híjoles,
Bueno, voy a explicar el concepto. Es que no me acuerdo de la traducción ahorita. Ok, recuerden que nosotros tenemos un fluoróforo, ¿sí? Esta es la fluorescencia que emitió. Este gráfico se hace a partir, voy a regresar a esta gráfica, a partir de este procedimiento. Nosotros lo que tenemos es que medíamos en el primer ciclo, una medición de fluorescencia. El puntito es la fluorescencia. Fluorescencia. ¿Cuánta fluorescencia? ¿Cuánta fluorescencia? ¿Cuánta fluorescencia? Y al final, cuando acabó el último ciclo, esto lo que representa es que me va a medir fluorescencia cuando pasa de la temperatura baja de 60 grados a 90 grados, ¿sí? Fluorescencia, 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 y lo que voy a tener es este gráfico, ¿sí? Que a 60 grados, cuando el fluoróforo, yo al principio les dije que el fluoróforo emite fluorescencia cuando se pega, pero fue una mentira, se emite fluorescencia cuando se separa, ¿sí? Entonces, melt es que como la traducción es hervir. Cuando hierves, digamos, la muestra se separa, ¿sí? Se separan las cadenas de DNA y ¡pum! Emite la fluorescencia. Entonces, a 60 grados no había fluorescencia porque no se estaba separando la muestra. Las cadenas no se estaban separando. Emite la fluorescencia cuando se está separando. Aquí no se separaba, no se separan. No me mide fluorescencia, no me mide fluorescencia, no me mide fluorescencia. Empieza a medir un poquito. Uy, aquí hay una cosa rara. Empieza a medir un poquito de fluorescencia. Empieza, y aquí me mide muchísima fluorescencia. ¿Cuánta fluorescencia? 160 unidades. ¿A qué temperatura? A 83. Ok. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cómo verifico que yo tengo un solo producto? Que solamente me amplificó una sola cosa. Que me amplificó lo que yo quería. Que tenga un solo pico. ¿Sí? Que la melting curve, melting temperature, corresponda con la temperatura esperada. Cuando yo diseño un primer, yo sé a qué temperatura se va a separar la cadena de DNA. ¿Sí? Y todos los primers que diseñamos se separan alrededor de 80 y 85. Si esta curva está entre 80 y 85 y es un solo pico, significa que todo esto es una sola molécula que tenía el mismo peso molecular y que por lo tanto se separan a la misma temperatura. Porque tengo otro piquito aquí. Este piquito está a una menor temperatura y es solamente un piquito. ¿Qué significa? Que en una de mis muestras, el primer no se pegó solamente al DNA, se pegó entre sí o se pegó con el otro primer. Entonces, yo veo aquí, veo esta curva y aquí tal vez hay otra cosa rara. Aquí no sé muy bien qué es, pero aquí yo les puedo decir con toda certeza que el primer se pegó entre sí. Pero fue solamente una muestra, no fueron todas. ¿Qué es lo que yo hago? Pues posiblemente en mis notas le voy a decir, mira, la muestra número 72 produjo un primer dimer que no tenga primer dimers. Por lo tanto, de esa muestra yo no voy a confiar mucho, ¿sí? Porque el resultado puede estar sesgado. Yo voy a confiar en todos estos porque es un solo pico. Varía un poquitito, pero es un solo pico. Cuando tú tienes contaminación, no tienes un pico, aquí tienes otra cosa rara, o aquí tienes otra cosa rara. O si el primer no trabajó bien, tú tienes un pico aquí, pero tienes un montón de cosas aquí. Significa que no trabajó bien. ¿Qué es lo que significa eso? Que esto va para la basura. Una de dos. O lo vuelves a hacer o ves en dónde está el error. Este es un video de 2 minutos que está buenísimo. Lo encontré en internet. Y ahorita que yo ya les expliqué lo que les acabo de explicar, yo estoy seguro que deben de entender cada detallito de lo que van a ver en este video. Vamos a verlo, 2 minutos. Ya empezó. Aquí está. Se obtiene una muestra. Se extrae el RNA, el DNA. Se ponen los componentes, se lleva a cabo la reacción. La primera fase es la denaturalización, separar las hebras. Primer ciclo. Primers, polimerasa trabaja, tenemos 2 moléculas de DNA.
Primer ciclo. Ya tenemos 2. Segundo ciclo. Ahora vamos a tener 4 moléculas. ¿Cuántos millones de moléculas tenemos? Ese es el principio. Comparación de la PCR a tiempo real, PCR normal. Esas son las curvas que les enseñé. Miren, aquí dice Quantitative Results. ¿Qué es lo que significa aquí? PCR normal, cuando yo termine y analizo al final la PCR, me doy cuenta que en la primera muestra había mucho DNA. Miren, aquí empezó a producirse en un ciclo muy corto, ¿sí? La segunda tenía, pero aquí pues, se ve idéntico, ¿no? Pero yo en PCR a tiempo real puedo ver que esta tenía una concentración mucho más baja que esta. En la tercera muestra, PCR a tiempo normal, PCR normal, yo no puedo ver nada. Posiblemente sí hay aquí una manchita, pero no se ve. Pero yo la PCR sí la puedo cuantificar. Es muy sensible. Y el cuarto, pues no me cuantifica y si no hay, no hay. En fin, ese fue el video. Espero que haya servido y continuamos. Ya para terminar, ya casi acabamos y como tenemos un poquito de tiempo, vamos a ver un ejemplo práctico. Cómo analizo los resultados una vez que llevé a cabo la reacción. Vamos aquí, son 4 archivos. Target Genes, gen de interés del pez Medaka. Ok, estos son los datos del pez Medaka del experimento que les conté, donde nosotros agarramos el intestino y lo queríamos analizar diferentes genes. Este es el Excel y tiene varias pestañitas. Esta pestaña corresponde al análisis de un gen. ¿Cómo llevamos a cabo el análisis? Este es otro gen, interleucina 1 es para la inflamación, este es igual para la inflamación, interleucina 10, inflamación, estrés con inflamación, metabolismo de lípidos y ya de estos hasta ya ni me acuerdo porque ya tiene 1 año y medio que lo hice. De hecho, yo no recuerdo todo lo que está en esta hoja Excel, pero vamos a ver más o menos cómo se analizan los resultados. Tenemos aquí que para el primer gen, yo lo que primero chequé, pues es que si el pez era hembra o si era macho. Hembra o macho. Este era el pez número 52, número 56, 60. Estaban aleatorizados, ¿sí? Para evitar ahí, pues, que yo vea un efecto, pues, que no existe. Y yo cuantifiqué a qué tanque pertenecía. A la pecera número 1, la pecera 2, la pecera 1, la pecera 2, la pecera 3, etc. El color corresponde a la dieta 1, otro grupo de peces recibió la dieta 2, la dieta 3, la dieta 4. Hours after exposure. Esta no cuenta, la olvidamos. ¿Qué tejido era? Era intestino distal, intestino posterior, la parte que está más cercana al ano. Gene of interest. ¿Cuál es el gen que yo estoy analizando? Es este. CQ target. Este es para el pez número 52 cuánta fluorescencia emitió
¿En qué ciclo? En el ciclo 25.27. Si nos vamos aquí a la diapositiva, significa que la muestra cruzó el umbral al ciclo 25 punto y algo. Y de esa forma yo comparo de acuerdo a en qué ciclo este cruzó, porque esto me va a dar la información de cuánto DNA había, ¿sí? Entonces, esta es la información principal, la información que yo saco del instrumento. Esto es lo que yo necesito saber. Y ya de ahí se hacen muchos cálculos para comparar entre ellos. Una cosa que no les mencioné acerca de los primers es que, ok, es fluorescencia al ciclo 25, pero eso no me dice nada de cuánto DNA había. Solo me dice que 25 había más DNA que en el ciclo 26. No me dice otra cosa. ¿Cómo yo sé cuánto DNA había? No lo voy a saber. Esta técnica sí te lo puede decir, pero no se hace, no se utiliza así porque es muy difícil. Lo que se hace es que yo voy a comparar cuánto DNA había respecto de otro gen, uno o dos genes. Por eso también le llaman semicuantitativa, PCR semicuantitativa, porque no te va a medir realmente todo el DNA que había, sino que es relativo a otro gen. ¿Qué otros genes? Estos son genes que le llaman housekeeping gene, gen de referencia, reference gene, porque son genes que nosotros vamos a analizar junto con mis muestras que nosotros esperamos que siempre se van a producir de manera similar en todos los tejidos, bajo todas las situaciones, de tal forma que 25, sí, es mucho respecto a este, sí, 27 es mucho respecto a este, y entonces mi resultado va a ser expresión genética relativa, ¿sí? Expresión genética relativa. ¿Relativa a qué? A otro gen. Ya para no entrar más detalles aquí, pero si quieren en las preguntas, si les interesa esto del housekeeping, lo vemos. En fin, una vez que comparamos el CQ del gen que me interesa con el CQ del gen de referencia, hacemos otros cálculos, que hasta ya ni me acuerdo, esta es una transformación, ponemos otra transformación, pero en fin, lo que vamos a al final tener es que al final la expresión genética del pez número 1 es 1.667 exponente a la menos 2. Esa es la expresión genética, ¿sí? ¿Cuánto es? Pues en realidad no interesa mucho las unidades porque esto es relativo. Saco un promedio, como pueden ver aquí, este es el promedio de todas estas, el tratamiento número 1. Saco la desviación estándar, saco el error estándar y al final con estos datos yo lo que tengo es que la media era para el tratamiento 1 de esto, para el tratamiento 2 de esto, etc. Y esta era la variación. Agarro esta tablita y la grafico, porque pues es muy difícil, ok, pues aquí cuánto es, pero bueno, ya que tienes una gráfica, ya lo puedes interpretar más fácil. ¿Qué es lo que significa? Que para la interleucina 1, los peces que recibieron el primer tratamiento tenían una inflamación similar a los peces del grupo 2 que recibieron el segundo tratamiento. Pero los peces que comieron el alimento número 3, pues estaban un poquito más inflamados. ¿Es significativo esto o no? Posiblemente no, porque hay mucha variación. Pero el 4, miren que pues, les fue bien, que fue lo que pasó ahí. Posiblemente la comida producía que no se inflamaran tanto, pues era mejor calidad. Puede ser, no lo sé. Puede ser que sí, es significativo, puede ser que sí. Bueno, vamos a ver los otros genes. La interleucina número 10, que es al contrario, si hay inflamación, esta normalmente está hacia abajo, bueno, está hacia abajo, está hacia acá. Hay que conocer cómo funcionan los genes. Mientras que uno puede trabajar de una forma, el otro puede trabajar de otra forma. De esta forma se interpretan los resultados. Entonces yo tengo varios genes y comparo cómo espero que se van a comportar. Aquí la verdad es que casi todos los genes yo esperaba, se los digo sinceramente, que en el tratamiento 1, que fueron los que recibieron
un alimento que no tenía colesterol, le pusimos al alimento colesterol y un montón de colesterol para que quedaran bien inflamados. Yo esperaba que la interleucina 1 se alzara mucho, que hubiera mucha expresión en el 2, el 3 y el 4. Yo esperaba que se inflamaran estos peces. No fue así, ¿sí? Fue más o menos similar. En esto, esta otra fue más o menos similar, fue más o menos similar. Hubo unos detalles, unas cosas que sí hubo cambios, pero pues sí estuvo medio complicado de entender. Yo entiendo un poquito todos estos genes que se analizaron, pero no soy el experto. Entonces, lo que concluimos allá es que el alimento que les dimos no inflamaba a los peces y no logré producirle una inflamación a los peces medaca. Ese era mi objetivo en Oslo. No lo logré, pero pues bueno, esas fueron las conclusiones. ¿Por qué no? Pues eso fue parte de la discusión. Pues posiblemente el pez medaca pues, aguanta, pues es muy aguantador, pues, se requiere pues meterle más cosas ahí para inflamarlo. Ya estamos acabando. Interpretación de los resultados, es ya la última diapositiva. Pues ya les dije más o menos cómo se interpretan. Este es de otro trabajo que hicimos con pez cebra. Analizamos a 7 días, a 14 días y a 21 días 3 genes, gen número 1, gen 2, gen 3. Y había 3 grupos de peces, un pez control, un pez grupo A, un pez grupo B, control, grupo A, grupo B. Como pueden ver, a los 21 días se elevó la expresión genética de este gen en el grupo A y el grupo B. El grupo A y el grupo B son peces que se le dieron insectos. El grupo control no se le dio insectos. Aquí también y aquí también. Estos son genes que están involucrados en la elongación de ácidos grasos. Como los insectos no tienen unos lípidos que la verdad no son muy adecuados para los peces porque no tienen omegas 3, tienen muy poquito. Entonces, lo que quieren decir estos resultados es que el pez cebra tiene la capacidad de, aunque no se los des en la dieta, de generarlos, producirlos por sí mismo a través de una sobreexpresión de los genes que van a producir esos ácidos grasos. Y eso es todo y logramos acabar. Nos echamos que pues 1 hora y media más o menos. Ahora sí, nos vamos con las preguntas.